quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimado estudiante, soy tu maestra Santa Méndez. Me alegra que estés aquí, que estés listo, preparado para aprender y para poner en práctica todo lo aprendido, ya que, tal como dice el célebre autor Séneca, estudiamos no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Bienvenidos a esta clase de lengua española. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz,
lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. En la clase anterior, sé que aprendieron sobre la carta de autopresentación, su función, estructura, tipos de cartas y las diferencias que tienen. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado que permite presentar interés por trabajar en una empresa o por una oferta de empleo concreta. Puede ser una carta espontánea o en forma de postulante. Un modelo de carta de autopresentación se caracteriza por acompañar siempre a su currículum, ser único y directo, describir su objetivo profesional. Después de saber qué es la carta de autopresentación y su función, hoy continuaremos trabajando el tema, los adjetivos que se pueden utilizar en este tipo de carta. Al finalizar esta unidad, estarás en la capacidad de escribir tu carta de autopresentación utilizando los adjetivos adecuados para demostrar tu personalidad y tu capacidad profesional en el currículum, el cual es un concepto latino que significa carrera de vida. Es importante recordar que, dentro de un texto o párrafo, la oración o el enunciado es la unidad que nos expresa en un sentido completo la idea. Una oración es la forma que tenemos para poder comunicarnos con otras personas y es una estructura gramatical, la cual consta de varias partes. Una de las partes importantes que tiene una oración son los adjetivos. La palabra adjetivo proviene del idioma latino y se utiliza para hablar de las diferentes propiedades que puede llegar a tener un sustantivo. Ahora, ¿qué son los adjetivos? El adjetivo es una palabra que se encuentra a la par del sustantivo, con el cual concuerda en cuanto a género y a número y que se usa para poder expresar las cualidades que este sustantivo puede tener. Las principales características de los adjetivos son las siguientes. El adjetivo posee flexión. En otras palabras, tiene morfemas que pueden combinarse con el lexema para brindar género, ya sea masculino o femenino. El adjetivo tiene la capacidad de proporcionarle un número al sustantivo, de manera que pueda ser plural o singular. Los que terminan con una vocal átona o en una E se les agrega una S. Puede ser que algunos no varíen en el plural. Posee grado, el cual expresa la intensidad con la que el adjetivo puede caracterizar al sustantivo. Son datos que de seguro ya conoces. Repasamos para saberlos mejor. Toma papel y lápiz. ¿Cuántos adjetivos puedes anotar en 10 segundos? ¿Listo? Hazlo ahora. Espero que tu lista haya sido larga, pues nuestro idioma es muy rico y tenemos diversas posibilidades para describir a los sustantivos. Existe una gran variedad de adjetivos. Veamos a continuación cuáles son. Adjetivos calificativos. Son los adjetivos que se encargan de mostrar una cualidad que tiene el sustantivo. Por ejemplo, la casa es grande. Esta mesa es muy vieja. Adjetivos demostrativos. Son los que acompañan al sustantivo y que se usan para expresar la proximidad que existe entre el emisor y el receptor, en función del sustantivo del que se habla. Adjetivos restrictivos. En este grupo de adjetivos podemos encontrar aquellas cualidades que acompañan a los sustantivos
y que se encargan de restringir sus características de un modo exacto. Adjetivos no restrictivos. Estos nos sirven para poder proveer una mayor cantidad de datos con respecto al sustantivo, pero sin tener que limitarlo. Por lo general, se suelen colocar delante de él y lo modifican de una manera que puede llegar a variar. Adjetivos graduales. Estos tipos constituyen un grupo bastante grande de adjetivos que forman parte de los adverbios de grado y otro tipo de clasificadores. Por ejemplo, si decimos, esa página es poco interesante, estamos valorando el grado de interés que puede ocasionar en una persona que lee la página. Adjetivos no graduales. Este tipo de adjetivo también pertenece a un grupo bastante amplio, el cual se encuentra formado principalmente por los adjetivos comparativos. Por ejemplo, tan, menos o igual. No es un adjetivo que determina el grado de cuantificación del adjetivo, sino que establece una comparación. Adjetivos de grado extremo. Tienen una función muy parecida a los adjetivos graduales. Se encargan de expresar cuantificación, pero son absolutos. Adjetivos interjectivos. Este tipo de adjetivo es el que tiene la capacidad de dar lugar a una expresión en la cual dos tipos de características se encuentran. Adjetivos no interjectivos. Son lo opuesto a la definición anterior y no vinculan dos palabras, sino que se refiere a características independientes. Ya hemos identificado los tipos de adjetivos. Ahora bien, ¿cómo se usan? Los adjetivos se usan para darle atributos a los sustantivos y por esta razón se colocan a la par de este. Cuando se colocan delante, se transforman en una figura literaria llamada epíteto. Ejemplo, soy un leal profesional. De seguro te has preguntado, ¿para qué sirven? Además de caracterizar a un sustantivo, el adjetivo también sirve como un modificador del nombre. Eso sí, siempre y cuando esté en concordancia con el género y el número. Cumplen una función de especificar y de resaltar las diferentes propiedades del sustantivo. Hasta ahora hemos visto el concepto de adjetivo, tipos, sus características, cómo se usan y para qué sirven. En este momento te voy a dar un listado de los adjetivos que puedes usar cuando vayas a realizar tu carta de autopresentación. Pero antes, quiero que prestes atención a estas sugerencias. Un buen currículum puede ser la herramienta más importante para la búsqueda de empleo. Tu currículum es, junto con la carta de presentación, la primera impresión que un empleador potencial tiene de ti. El dicho famoso de que no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión cobra vida en este momento. Así que, si la impresión que se genera es positiva, el proceso inició muy bien y tendrás enormes posibilidades de que termine igual. Con esto en mente, querrás asegurarte de que tu currículum representa lo mejor que puedes hacer, al tiempo que presenta una visión general precisa de tus experiencias relevantes y calificaciones. Utilizar adjetivos interesantes y positivos para describir tu historial de trabajo es una forma relativamente sencilla en la que puedes mejorar drásticamente el mensaje que transmites a un empresario mediante tu currículum vitae. Toma en cuenta, no es una exageración de tus habilidades, debe sentirse genuino. Es importante incluir algunos adjetivos para describirte mejor a ti mismo o a tus responsabilidades laborales anteriores de un modo positivo. Palabras como ambicioso u orientado a los detalles pueden describirte a ti o a tu trabajo a la vez que transmiten el mensaje de que eres responsable y dedicado al éxito en tu trabajo. De manera que adjetivos positivos colocados correctamente
pueden poner énfasis en logros laborales o habilidades que un empresario de otro modo podría pasar por alto. Elige qué puntos en tu currículum vitae son los más importantes para el trabajo que estás solicitando. Utiliza descripciones y adjetivos fuertes para llamar la atención a tu potencial empleador en estos puntos. Ejemplos de adjetivos que no debes utilizar en tu currículum vitae. Estos adjetivos no le dicen nada de valor al posible empleador sobre ti o tus experiencias de trabajo y capacidades. Bonito, maravilloso, divertido, amoroso, dulce. Estos adjetivos son débiles y vagos y no añaden ninguna sustancia a tu currículum vitae. Mantente alejado de este tipo de descripciones y tu currículum será más fuerte. Ciertos adjetivos pueden transmitir un sentimiento negativo para algunos lectores, así que trata de mantenerte alejado de esas palabras. Si tu currículum tiene algunos agujeros, tales como periodos de desempleo y malos trabajos, pasa por alto esos puntos mediante el uso de descripciones fuertes de las experiencias y calificaciones más impresionantes que tengas. Recuerda la importancia de presentarte a ti mismo lo mejor posible en tu currículum. Hola Ámbar. Estoy trabajando con mis estudiantes de sexto de secundaria sobre la carta de autopresentación. Ya sabes que muy pronto van a tener su primera oportunidad de trabajo. ¿Cómo te definirías ante una propuesta de trabajo? Bueno, profe, ¿qué le cuento? Yo soy muy enfocada, soy muy apasionada en lo que hago, siempre llego puntual. Es más, yo soy la primera en llegar a la clase, yo soy la que saca la mejor nota, yo soy muy exitosa, yo soy muy brillante en lo que hago, soy muy apasionada, yo soy la más popular del curso, la que mis amigos me piden siempre la tarea, se fijan en los exámenes, pero lo más importante de todo, profe, que yo soy muy humilde. Esa es la virtud más grande que yo tengo. Qué interesante, me parece muy bien todas tus cualidades, pero me parece que hay otros elementos importantes a tomar en cuenta cuando vamos a una entrevista de trabajo. Te aconsejo, quédate en mi clase para que aprendas más. ¿Qué observaste en la escena? Interesante forma de pensar. Independientemente de las palabras que utilices en tu currículum, nunca des una imagen de ti mismo que sea falsa o de algo que no eres capaz de hacer. Por ejemplo, nunca uses la palabra experto para describir tu nivel de conocimiento en una área si no lo eres. Debes ser honesto en tu descripción. En la siguiente lista de adjetivos positivos para el currículum encontrarás los mejores adjetivos para describir cómo eres a los reclutadores. Abierto, diplomático, objetivo, activo, discreto, optimista, paciente, flexible, entregado, leal, líder, coordinador, motivador, sincero. Imagino que ya vas pensando en las cualidades que posees de esas que mencionamos. También es un buen ejercicio de reflexión para ver quiénes somos o cómo nos proyectamos. Ya vamos afianzando nuestros saberes sobre el adjetivo. Volvamos a la carta. Santo Domingo, Distrito Nacional, 18 de enero del 2021. Sara Pérez. Residencial Vereda Tropical, edificio 40, apartamento 2B, autopista San Isidro, Santo Domingo Este. Teléfono 829-342-4414. sarliana85@hotmail.com. Señora Clara Hernández, encargada de recursos humanos de la empresa Lolita Slover. Estimada señora Clara Hernández, le escribo con motivo de su anuncio en el periódico para el puesto de servicio al cliente.
ya que, dada la situación actual del país por el COVID-19 y la falta de empleados en la empresa, sus ventas han bajado. Soy una persona leal y orientada a objetivos. Presto mis servicios para el trabajo porque poseo las cualidades que su empresa necesita, tales como discreción, paciencia y optimismo, tan necesarias para atender a los clientes. Tengo experiencia. He trabajado en la compañía telefónica Teletín y en Mr. Movie, en atención al cliente. En estos puestos de trabajo mi conducta fue intachable y fui reconocida como excelente colaboradora, ya que, además, estoy estudiando comunicación social en la UAS. Todo esto para brindar mis conocimientos. Es por esto que espero ser tomada en cuenta para el puesto de trabajo con el firme compromiso de desarrollar todo mi potencial y ayudar a la empresa a crecer en lo económico y social. Agradeciendo de antemano su atención, quedo en espera de su respuesta. Sara Pérez. ¿Cuáles adjetivos observaste? Leal, orientada a objetivos, discreción, paciencia, optimismo, potencial. Ahora te toca a ti. Te invito, con el listado que te presenté, a escribir tus propias habilidades. Te servirán para tu carta de autopresentación, tomando en cuenta tu personalidad y todo lo aprendido hasta ahora sobre el tema. Hoy hemos aprendido sobre los adjetivos y su función en la carta de autopresentación. Te motivo a que sigas profundizando cada una de las temáticas presentadas. Puedes buscar cartas de autopresentación y subrayar o encerrar los adjetivos que encuentres. Te invito a ejercitar tus conocimientos, realizando las actividades propuestas por tus maestros. Si necesitas ayuda, no olvides que cuentas con su apoyo. Mientras tanto, dejo esta frase por aquí a manera de motivación. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Las bendiciones del cielo son para ti. Te espero en la próxima clase. Estimado estudiante de sexto de secundaria, un placer estar de nuevo junto a ti en esta clase de física. Soy Sonia García, espero te encuentres muy bien junto a los tuyos. Te sugiero seguir las instrucciones sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservar la salud, aprendiendo desde casa. En las clases anteriores estudiamos el tema del trabajo mecánico. Hoy aprenderemos sobre la relación entre el trabajo y la energía. Para lograr este aprendizaje debemos interpretar, analizar y comunicar la conservación de la energía a través de datos, gráficas experimentales y simulaciones. Resolver problemas aplicando los principios de conservación de la energía. Relacionar las variables dinámicas, cinemáticas y las que intervienen en la conservación de la energía. Los recursos a utilizar en nuestra clase de hoy son los siguientes. Libreta de anotaciones, cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla.
Presta mucha atención a estas informaciones. Si quisieras cambiar de lugar la lavadora de tu hogar, tendrías que aplicar una fuerza para producir un desplazamiento o movimiento sobre esta acción que generaría un trabajo mecánico. Al realizar este trabajo, estás cambiando la energía de la lavadora que se encuentra en reposo y la estás transformando en energía cinética. O sea, que estás invirtiendo trabajo para variar la energía cinética de la lavadora al cambiarla de lugar. Entonces, ¿cuál es la relación entre el trabajo y la energía? El trabajo mecánico también es la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración o, en general, alterar la energía de cualquier sistema físico. El concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, que es el joule. Esta relación puede verse en el hecho que, del mismo modo que existen distintas definiciones de energía para la mecánica y la termodinámica, también existen distintas definiciones de trabajo en cada rama de la física. Es una magnitud de gran importancia para establecer nexos entre las distintas ramas de la física. Trabajo y energía son conceptos que empezaron a utilizarse cuando se abordó el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces concluimos que si se realiza un trabajo sobre una partícula, este se invierte en variar su energía cinética y lo representamos con la siguiente ecuación. Trabajo es igual a variación de energía cinética, que es lo mismo que energía cinética final menos energía cinética inicial, o lo que es lo mismo, trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nótese en la siguiente imagen que una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace variar la energía cinética de la partícula. Este es el caso de la fuerza magnética, que curva la trayectoria, pero mantiene constante el módulo de la velocidad. Ejemplo, un hilo de corriente. Cuando se encuentra en una región del espacio en la que existe un campo magnético, sufre una fuerza perpendicular al hilo. Si invertimos el sentido de la corriente, se comprueba que la desviación del hilo se produce en sentido contrario. Para profundizar en la relación entre trabajo y la energía, explicamos lo siguiente. Usando la definición del trabajo y su ecuación W igual a fuerza por desplazamiento y relacionándolo con la fórmula de la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que al sustituir la fuerza por su equivalente, que es masa por aceleración, el trabajo es igual a W igual a masa por aceleración por desplazamiento. Si sustituimos la distancia recorrida D de la fórmula anterior, tenemos que D es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos damos cuenta que sustituyendo a D en la fórmula del trabajo, tenemos que trabajo es igual a masa por aceleración por distancia, o lo que es lo mismo, masa por aceleración por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Y al eliminar las aceleraciones, esta fórmula la podemos escribir como que el trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2. O lo que es lo mismo que el trabajo es igual a 1/2 de la masa de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa de la velocidad inicial al cuadrado, que es la fórmula de la energía cinética. Lo que podemos resumir enunciando que cuando una fuerza actúa sobre un móvil y ésta le produce un cambio a su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio o a la variación de la energía cinética. Y tenemos la ecuación que W es igual a delta energía cinética. Y esto constituye el teorema de la energía cinética,
que también se enuncia de la siguiente forma. La suma algebraica de todos los trabajos realizados por las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Se puede expresar como que el trabajo es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, de lo que se deduce que si una fuerza realiza un trabajo positivo sobre un cuerpo, su energía cinética aumenta. Y si se realiza un trabajo negativo que se opone al movimiento, como el de la fuerza de rozamiento o FR, su energía cinética disminuye. En el teorema del trabajo y la energía mecánica existen dos fuerzas. Fuerza conservativa. Diremos que si el trabajo que ella realiza sobre una partícula solo depende de la posición inicial y final del movimiento y no del recorrido, y conservan la energía mecánica. Ejemplos: fuerzas gravitatorias como el peso, las fuerzas elásticas como los resortes y las fuerzas electrostáticas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en las cuales el trabajo realizado por estas sobre un objeto solo dependen de la posición inicial y la posición final del objeto. En otras palabras, el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una masa no va a depender de la ruta que tome esa masa. Si el trabajo realizado por una fuerza sigue esta regla, podemos llamarla una fuerza conservativa. Por ejemplo, la fuerza gravitacional en una masa de 5 kilogramos es de 49 newtons. Si la masa se mueve hacia abajo unos 6 metros, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad va a ser de 294 joules. Fuerza no conservativa es cuando el trabajo que realiza depende de la trayectoria y su presencia puede aumentar o disminuir la energía mecánica de un cuerpo o sistema físico y no conservan la energía mecánica. Ejemplo, la fuerza de rozamiento cinético, también llamada fuerza disipadora. Por ejemplo, si vas en bicicleta y frenas, estás aplicando fuerza de rozamiento producida por el freno sobre la llanta. El efecto producido será detener el movimiento y absorber la energía cinética. Ahora analicemos un ejemplo del teorema del trabajo y la energía cinética. Un mecánico empuja un auto de 2.000 kilogramos desde el reposo hasta que adquiere una rapidez V, realizando un trabajo de 4.000 joules y avanzando una distancia de 15 metros, sin considerar la fricción. Determina la rapidez V y la fuerza horizontal aplicada al vehículo, o F. Aquí tenemos los datos, veamos. Dijimos que el vehículo es de 2.000 kilogramos, que partió desde el reposo, por lo tanto su velocidad inicial es 0. La distancia recorrida fue de 15 metros. Nos pide calcular la velocidad y la fuerza horizontal aplicada cuando el trabajo es igual a 4.000 joules. Entonces de aquí aplicamos el teorema de la energía y el trabajo. Entonces tenemos que trabajo es igual a variación de la energía cinética, o lo que es lo mismo, energía cinética final menos energía cinética inicial. Si sustituimos las energías por su equivalente, tendremos que el trabajo es igual a masa por velocidad al cuadrado entre 2 menos masa por velocidad inicial al cuadrado. Sustituimos ahí a cada una de las energías cinéticas por su equivalente. ¿Está claro hasta ahí? Entonces nos pide calcular la velocidad. Como el cuerpo partió de reposo, al multiplicar la masa por 0, toda esta ecuación se elimina porque es igual a 0. Entonces vamos a trabajar con esta parte de la ecuación. Entonces tenemos que el trabajo será igual a la masa, que son 2.000 kilogramos,
por la velocidad final, que es desconocida, dividido entre 2. Entonces ya sabemos que el trabajo es igual a 4.000. Sustituimos al trabajo por su equivalente y tenemos que 4.000 joules es igual a 2.000 kilogramos por B partido 2. Entonces de ahí despejamos a B, dividimos 2.000 entre 2 y eso me va a dar 4.000. 2.000 entre 2 son 1.000 por la velocidad. De ahí despejamos la velocidad, que será igual a 4.000 joules entre 1.000. Entonces, la raíz cuadrada de 4 es igual a 2 metros por segundo, que es el resultado final de nuestra velocidad. Bien, ahora calculamos el valor de la fuerza aplicada al vehículo. Entonces tenemos que la fuerza la vamos a despejar de la fórmula del trabajo. El trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Ya tenemos el valor del trabajo, que son 4.000 joules, entonces sustituimos trabajo, 4.000 joules, es igual, la fuerza es lo que desconocemos, que es lo que vamos a buscar, por el desplazamiento, la distancia, que es igual a 15 metros según nuestros datos. Entonces despejamos la fuerza. Como queremos la fuerza, la distancia pasa dividiendo. Entonces tenemos que la fuerza será igual al trabajo, que son 4.000, dividido entre la distancia, que son 15 metros. Lo que nos da un valor de 266.67 newton, que es la unidad de medir la fuerza. Colocamos el valor de la fuerza en nuestros resultados, 266.67 newton. Muy fácil, ¿verdad? Ahora presta mucha atención a la siguiente información que presenta el simulador. Observa las fluctuaciones de la energía cinética en color verde y la energía potencial de color azul en el gráfico de barras a la izquierda. Cuando la energía potencial es máxima, no hay energía cinética y según disminuye una, aumenta la otra. Si te fijas, la energía total, que es de color amarillo, permanece constante. En el simulador observamos que la energía se transforma de potencial a cinética y viceversa, y que existe una relación inversamente proporcional entre ellas, pero al sumarlas, la energía total permanece constante, lo que explica el principio de conservación de la energía, que dice: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego de realizar estos ejemplos, ¿qué te parece si practicamos en casa? Ejercicios. Número 1. Una caja de 10 kilogramos inicialmente en reposo es empujada por una fuerza horizontal constante de 50 newtons a lo largo del pasillo. Si despreciamos la fricción entre la caja y el piso, halla la rapidez con que se movió la caja al recorrer una distancia de 5 metros. Número 2. Un auto de 1.000 kilogramos de masa tiene una velocidad inicial de 60 kilómetros por hora y aumenta hasta 80 kilómetros por hora. ¿Qué trabajo realizó el motor del auto? Nota:
Recuerda convertir las velocidades de kilómetros por hora a metros por segundo. Socializa estos ejercicios con tu maestro y tus compañeros para retroalimentar la clase. Luego de revisar esta relación entre el trabajo y la energía cinética, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos que al realizar un trabajo mecánico estamos usando energía que desplaza o deforma los cuerpos sobre los cuales se aplica la fuerza en contra de una resistencia. Y ambos están muy relacionados entre sí y se miden ambos en joules. Por lo que concluimos que si se realiza un trabajo sobre una partícula, este se invierte en variar su energía cinética. Lo representamos con la siguiente ecuación. W, que es igual al trabajo, es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, o lo que es lo mismo, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Aprendimos también que al relacionar el trabajo con la segunda ley de Newton y sus ecuaciones, obtenemos el teorema del trabajo y la energía cinética, que enuncia que cuando una fuerza actúa sobre un móvil y ésta le produce un cambio a su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio o a la variación de la energía cinética. Y eso se resume con la siguiente ecuación. Trabajo es igual a delta energía cinética. Si realizamos un trabajo positivo sobre el cuerpo, la energía cinética aumenta y si el trabajo es negativo, esta disminuye. Además, que en este teorema intervienen las fuerzas conservativas, que solo dependen de la posición inicial y final, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, y no cambian la energía mecánica, mientras que las fuerzas no conservativas dependen de la trayectoria del cuerpo y cambian la energía mecánica del sistema, por ejemplo, al frenar una bicicleta en movimiento. Analizamos simulaciones para determinar las transformaciones de energía potencial a cinética y viceversa y deducir el principio de conservación de la energía, que sostiene que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Resolvimos ejemplos y problemas de aplicación sobre el tema para comprender mejor los teoremas y principios trabajados y sus ecuaciones. Sé que has aprovechado al máximo la clase de hoy. Si tienes alguna duda, puedes acceder a los contenidos que se encuentran online. Recuerda usar mascarilla y mantener el distanciamiento social para preservar la salud. Puedes profundizar el tema de esta clase consultando otras fuentes bibliográficas. En nuestra próxima clase trabajaremos el tema de la energía potencial. Te espero. ¡Feliz resto del día! Saludos. Welcome to this new lesson, estudiantes de sexto de secundaria de la histórica promoción 2020-2021. Y digo histórica porque ustedes son la primera generación de estudiantes en recibir este modelo de clase a distancia desde sus hogares, ya sea a través de su televisor, de su radio o desde la internet. Yo soy Juan Wilmore, su profesor de inglés, y para mí es un honor llegar a sus hogares. Les invito a quedarse conmigo durante los próximos minutos y les prometo que hoy aprenderemos algo nuevo que les ayudará a enriquecer y mejorar el manejo del idioma inglés.
Don't forget that during this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. No olvides que durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionado a comparar el pasado con el presente. Les dejo de inmediato con la autoevaluación o self-assessment del día. Que disfruten la clase de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement: I know the difference between used to and did not used to. Conozco la diferencia entre used to y did not used to. I know the difference between used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. En caso de que alguien aún tenga una duda de qué significa used to, podríamos traducirlo como solía, ya que en este caso está en pasado simple, used to. Permítanme darles un ejemplo. When I was a teenager, I used to listen to music all day long. Cuando era adolescente, solía escuchar música todo el día. No significa que ya no escuche música, pero ahora escucho menos horas. En clases anteriores nos hemos enfocado en la importancia de comunicarnos en el idioma inglés y de lo fácil que resulta esto una vez aprendemos a contar relatos cortos. En la clase pasada, por ejemplo, mediante las conversaciones que vimos entre Robert y Lisa, pudimos ver cómo estos se contaban cosas que solían hacer. A propósito de la clase anterior, ¿pudieron realizar la tarea? Confío en que sí. Recuerden que esta consistía en realizar una pequeña conversación usando el verbo used to. Presten atención a las siguientes oraciones, tomen nota y repitan después de mí, para que así puedan practicar su pronunciación. We can use used to talk about a past habit or state. Cuando mencionamos la palabra state, la primera traducción que viene a la mente es estado, o sea, una provincia o región de un país. United States, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero también usamos la palabra state para referirnos a la condición o estatus físico, mental o emocional en el que se encuentra una persona. Ejemplo: He used to live in Santo Domingo. Significa que él solía vivir en Santo Domingo, pero ya no más. Un ejemplo de hábito podría ser: He used to go to New York every year. Él solía ir a New York todos los años. Era un hábito o algo que se repetía con cierta frecuencia. Used to is the same for all subjects. I used to. You used to. He used to. She used to. We used to. And they used to. Go to the beach. En los ejemplos anteriores vimos cómo usar used to de forma afirmativa, pero es importante también recordar que
que podemos negar cosas usando used to con la ayuda del auxiliar did en su forma negativa, did not, para negar que solíamos llevar a cabo cierta actividad en el pasado. Ejemplo, I did not used to do the laundry. I did not used to do the laundry. Yo no solía lavar la ropa. Otro ejemplo podría ser, she did not used to be so grumpy. She did not used to be so grumpy. Ella no solía ser tan gruñona. Ahora que ya conoces la diferencia entre used to y did not used to, te pido que me acompañes a realizar la siguiente actividad. Exercise 1. Fill in the following blanks with used to or did not used to. Completa los espacios en blanco con used to o did not used to. A. When I was a child, I go to the movies. Now, as an adult, I do. B. I play video games when I was a kid. Now, I never do it. C. My friends go to the park with me every day, but now they are too busy. D. I go shopping when I was younger, but now I love going to the mall. E. My parents take me to the amusement park when I was a kid. I really miss that. F. It rained as much when I was younger, but now it seems to rain every day. Confío en que lo hiciste muy bien, pero de todas formas vamos a revisar las respuestas del ejercicio anterior. A. When I was a child, I go to the movies. Now, as an adult, I do. La respuesta es did not used to. When I was a child, I did not used to go to the movies. Cuando era un niño, no solía ir o visitar el cine. Ahora, como adulto, sí lo hago. Now, as an adult, I do. B. I play video games when I was a kid. Now, I never do it. Aquí la respuesta es used to. I used to play video games when I was a kid. Yo solía jugar videojuegos cuando era un niño o un joven adolescente. Now I never do it. Ahora nunca lo hago. C. My friends go to the park with me every day, but now they are too busy. La respuesta es used to. My friends used to go to the park with me every day. Mis amigos solían ir al parque conmigo todos los días. But now they are too busy. Ahora están muy o bastante ocupados. I go shopping when I was younger, but now I love going to the mall. La respuesta es I did not used to go shopping when I was younger.
Yo no solía ir de compras cuando era más joven, pero ahora me encanta ir al centro comercial. But now I love going to the mall. E. My parents take me to the amusement park when I was a kid. I really miss that. La respuesta aquí es used to. My parents used to take me to the amusement park when I was a kid. I really miss that. Mis padres solían llevarme al parque de diversiones cuando era un niño. Realmente lo extraño. F. It rained as much when I was younger, but now it seems to rain every day. La respuesta es did not used to. It did not used to rain as much when I was younger, but now it seems to rain every day. Lo que significa que antes no solía llover tanto cuando era joven, pero ahora parece llover todos los días. Para la actividad que sigue a continuación, necesito que prestes suma atención. Se trata de un texto corto donde un joven habla brevemente de los hábitos que tanto él como su familia tenían en el pasado. Escuchemos. Hello, my name is Robert, and I am here to talk about some of the habits that me and my family had in the past. I, for example, used to play the guitar for hours. I really loved music. My mother, Anna, used to walk the dog every afternoon. Now she is too busy. My sister, Lisa, used to go to the gym every day in the morning. Now she can't due to the quarantine. Finally, my father, John, used to drive his car to the office Monday through Friday. Now he works from home. Escuchemos el audio una vez más. Hello, my name is Robert, and I am here to talk about some of the habits that me and my family had in the past. I, for example, used to play the guitar for hours. I really loved music. My mother, Anna, used to walk the dog every afternoon. Now she is too busy. My sister, Lisa, used to go to the gym every day in the morning. Now she can't due to the quarantine. Finally, my father, John, used to drive his car to the office Monday through Friday. Now he works from home. En el idioma inglés usamos la palabra true, que significa verdad o verdadero, y false, que significa falso. Te digo esto porque quiero que me acompañes a realizar el siguiente ejercicio basado en los hábitos de Robert y su familia. Say true or false. Number 1. Robert used to play the piano. True or false? Number 2. Anna did not used to walk the dog. True or false? Number 3. John used to take public transportation to go to the office. Is that true or false? Number 4. Lisa used to go to the gym before the quarantine. True or false? That was easy. Anyways, let's go back to the exercise
and check your answers. Eso fue fácil. De todas formas, vayamos de nuevo al ejercicio y verifiquemos sus respuestas. Number 1. Robert used to play the piano. That one is false. De hecho, Robert used to play the guitar. Number 2. Anna did not used to walk the dog. That one is false. Esa también es falsa. Ana solía pasear el perro todas las tardes. Number 3. John, el cual es el padre de Robert, used to take public transportation to go to the office. Esa es falsa. False. De hecho, él manejaba su propio carro para ir a la oficina. Number 4. Lisa used to go to the gym before the quarantine. That one is true. Antes de la cuarentena, Lisa solía ir al gimnasio todos los días en la mañana. Con el objetivo de que puedas seguir practicando estos conceptos desde casa, te invito a que junto a tu maestro tutor realices la siguiente tarea. Homework. Make a list of 5 things you used to do when you were a child and 5 you did not used to do. Make a list of 5 things you used to do when you were a child and 5 you did not used to do. Haz una lista de 5 cosas que solías hacer cuando eras un niño y 5 que no solías hacer. El día de hoy sé que dieron lo mejor para aprender de esta lección. Si realizaron los ejercicios y prestaron atención al relato de los hábitos de John y su familia, estoy seguro de que habrán mejorado bastante tanto su listening como su habilidad para conversar siguiendo los ejemplos de cómo utilizar el verbo used to. A continuación, los dejo con la autoevaluación o self-assessment. Dear students, esto ha sido todo por hoy. Me despido de ustedes, no sin antes exhortarles que continúen practicando, ya sea escuchando música en inglés o si eres de los que les gustan las series, puedes intentar ver tus series favoritas en inglés con el subtítulo en inglés y usar un diccionario para traducir aquellas palabras nuevas que no entiendas. Thanks one more time for tuning in. Bye. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Estimado estudiante, soy tu maestra Santa Méndez. Me alegra que estés aquí, que estés listo, preparado para aprender y para poner en práctica todo lo aprendido, ya que, tal como dice el célebre autor Séneca, estudiamos no para saber una cosa más, sino para saberla mejor. Bienvenidos a esta clase de lengua española. En la clase anterior, sé que aprendieron sobre la carta de autopresentación, su función, estructura, tipos de cartas y las diferencias que tienen. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado que permite presentar interés por trabajar en una empresa o por una oferta de empleo concreta. Puede ser una carta espontánea o en forma de postulante.
Un modelo de carta de autopresentación se caracteriza por acompañar siempre a su currículum, ser único y directo, describir su objetivo profesional. Después de saber qué es la carta de autopresentación y su función, hoy continuaremos trabajando el tema, los adjetivos que se pueden utilizar en este tipo de carta. Al finalizar esta unidad, estarás en la capacidad de escribir tu carta de autopresentación utilizando los adjetivos adecuados para demostrar tu personalidad y tu capacidad profesional en el currículum, el cual es un concepto latino que significa carrera de vida. Es importante recordar que dentro de un texto o párrafo, la oración o el enunciado es la unidad que nos expresa en un sentido completo la idea. Una oración es la forma que tenemos para poder comunicarnos con otras personas y es una estructura gramatical, la cual consta de varias partes. Una de las partes importantes que tiene una oración son los adjetivos. La palabra adjetivo proviene del idioma latino y se utiliza para hablar de las diferentes propiedades que puede llegar a tener un sustantivo. Ahora, ¿qué son los adjetivos? El adjetivo es una palabra que se encuentra a la par del sustantivo, con el cual concuerda en cuanto a género y a número y que se usa para poder expresar las cualidades que este sustantivo puede tener. Las principales características de los adjetivos son las siguientes. El adjetivo posee flexión. En otras palabras, tiene morfemas que pueden combinarse con el lexema para brindar género, ya sea masculino o femenino. El adjetivo tiene la capacidad de proporcionarle un número al sustantivo, de manera que pueda ser plural o singular. Los que terminan con una vocal átona o en una E se les agrega una S. Puede ser que algunos no varíen en el plural. Posee grado, el cual expresa la intensidad con la que el adjetivo puede caracterizar al sustantivo. Son datos que de seguro ya conoces. Repasamos para saberlos mejor. Toma papel y lápiz. ¿Cuántos adjetivos puedes anotar en 10 segundos? ¿Listo? Hazlo ahora. Espero que tu lista haya sido larga, pues nuestro idioma es muy rico y tenemos diversas posibilidades para describir a los sustantivos. Existe una gran variedad de adjetivos. Veamos a continuación cuáles son. Adjetivos calificativos. Son los adjetivos que se encargan de mostrar una cualidad que tiene el sustantivo. Por ejemplo, la casa es grande. Esta mesa es muy vieja. Adjetivos demostrativos. Son los que acompañan al sustantivo y que se usan para expresar la proximidad que existe entre el emisor y el receptor, en función del sustantivo del que se habla. Adjetivos restrictivos. En este grupo de adjetivos podemos encontrar aquellas cualidades que acompañan a los sustantivos y que se encargan de restringir sus características de un modo exacto. Adjetivos no restrictivos. Estos nos sirven para poder proveer una mayor cantidad de datos con respecto al sustantivo, pero sin tener que limitarlo. Por lo general, se suelen colocar delante de él y lo modifican de una manera que puede llegar a variar. Adjetivos graduales. Estos tipos constituyen un grupo bastante grande de adjetivos que forman parte de los adverbios de grado y otro tipo de clasificadores. Por ejemplo, si decimos, esa página es poco interesante,
estamos valorando el grado de interés que puede ocasionar en una persona que lee la página. Adjetivos no graduales. Este tipo de adjetivo también pertenece a un grupo bastante amplio, el cual se encuentra formado principalmente por los adjetivos comparativos. Por ejemplo, tan, menos o igual. No es un adjetivo que determina el grado de cuantificación del adjetivo, sino que establece una comparación. Adjetivos de grado extremo. Tienen una función muy parecida a los adjetivos graduales. Se encargan de expresar cuantificación, pero son absolutos. Adjetivos interjectivos. Este tipo de adjetivo es el que tiene la capacidad de dar lugar a una expresión en la cual dos tipos de características se encuentran. Adjetivos no interjectivos. Son lo opuesto a la definición anterior y no vinculan dos palabras, sino que se refiere a características independientes. Ya hemos identificado los tipos de adjetivos. Ahora bien, ¿cómo se usan? Los adjetivos se usan para darle atributos a los sustantivos y por esta razón se colocan a la par de este. Cuando se colocan delante, se transforman en una figura literaria llamada epíteto. Ejemplo, soy un leal profesional. De seguro te has preguntado, ¿para qué sirven? Además de caracterizar a un sustantivo, el adjetivo también sirve como un modificador del nombre. Eso sí, siempre y cuando esté en concordancia con el género y el número. Cumplen una función de especificar y de resaltar las diferentes propiedades del sustantivo. Hasta ahora hemos visto el concepto de adjetivo, tipos, sus características, cómo se usan y para qué sirven. En este momento te voy a dar un listado de los adjetivos que puedes usar cuando vayas a realizar tu carta de autopresentación. Pero antes, quiero que prestes atención a estas sugerencias. Un buen currículum puede ser la herramienta más importante para la búsqueda de empleo. Tu currículum es, junto con la carta de presentación, la primera impresión que un empleador potencial tiene de ti. El dicho famoso de que no hay segunda oportunidad para causar una primera buena impresión cobra vida en este momento. Así que, si la impresión que se genera es positiva, el proceso inició muy bien y tendrás enormes posibilidades de que termine igual. Con esto en mente, querrás asegurarte de que tu currículum representa lo mejor que puedes hacer, al tiempo que presenta una visión general precisa de tus experiencias relevantes y calificaciones. Utilizar adjetivos interesantes y positivos para describir tu historial de trabajo es una forma relativamente sencilla en la que puedes mejorar drásticamente el mensaje que transmites a un empresario mediante tu currículum vitae. Toma en cuenta, no es una exageración de tus habilidades, debe sentirse genuino. Es importante incluir algunos adjetivos para describirte mejor a ti mismo o a tus responsabilidades laborales anteriores de un modo positivo. Palabras como ambicioso u orientado a los detalles pueden describirte a ti o a tu trabajo a la vez que transmiten el mensaje de que eres responsable y dedicado al éxito en tu trabajo. De manera que adjetivos positivos colocados correctamente pueden poner énfasis en logros laborales o habilidades que un empresario de otro modo podría pasar por alto. Elige qué puntos en tu currículum vitae son los más importantes para el trabajo que estás solicitando. Utiliza descripciones y adjetivos fuertes para llamar la atención a tu potencial empleador en estos puntos. Ejemplos de adjetivos que no debes utilizar en tu currículum vitae. Estos adjetivos no le dicen nada de valor al posible empleador sobre ti o tus experiencias de trabajo y capacidades. Bonito, maravilloso, divertido, amoroso, dulce. Estos adjetivos
son débiles y vagos y no añaden ninguna sustancia a tu currículum vitae. Mantente alejado de este tipo de descripciones y tu currículum será más fuerte. Ciertos adjetivos pueden transmitir un sentimiento negativo para algunos lectores, así que trata de mantenerte alejado de esas palabras. Si tu currículum tiene algunos agujeros, tales como periodos de desempleo y malos trabajos, pasa por alto esos puntos mediante el uso de descripciones fuertes de las experiencias y calificaciones más impresionantes que tengas. Recuerda la importancia de presentarte a ti mismo lo mejor posible en tu currículum. Hola Ámbar, estoy trabajando con mis estudiantes de sexto de secundaria sobre la carta de autopresentación. Ya sabes que muy pronto van a tener su primera oportunidad de trabajo. ¿Cómo te definirías ante una propuesta de trabajo? Bueno, profe, ¿qué le cuento? Yo soy muy enfocada, soy muy apasionada en lo que hago, siempre llego puntual. Es más, yo soy la primera en llegar a la clase, yo soy la que saca la mejor nota, yo soy muy exitosa, yo soy muy brillante en lo que hago, soy muy apasionada, yo soy la más popular del curso, la que mis amigos me piden siempre la tarea, se fijan en los exámenes, pero lo más importante de todo, profe, que yo soy muy humilde. Esa es la virtud más grande que yo tengo. Qué interesante, me parece muy bien todas tus cualidades, pero me parece que hay otros elementos importantes a tomar en cuenta cuando vamos a una entrevista de trabajo. Te aconsejo, quédate en mi clase para que aprendas más. ¿Qué observaste en la escena? Interesante forma de pensar. Independientemente de las palabras que utilices en tu currículum, nunca des una imagen de ti mismo que sea falsa o de algo que no eres capaz de hacer. Por ejemplo, nunca uses la palabra experto para describir tu nivel de conocimiento en una área si no lo eres. Debes ser honesto en tu descripción. En la siguiente lista de adjetivos positivos para el currículum encontrarás los mejores adjetivos para describir cómo eres a los reclutadores. Abierto, diplomático, objetivo, activo, discreto, optimista, paciente, flexible, entregado, leal, líder, coordinador, motivador, sincero. Hola, estimado estudiante de sexto de secundaria. Un placer estar de nuevo junto a ti en esta clase de física. Soy Sonia García, espero te encuentres muy bien junto a los tuyos. Te sugiero seguir las instrucciones sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservar la salud, aprendiendo desde casa. En las clases anteriores estudiamos el tema del trabajo mecánico. Hoy aprenderemos sobre la relación entre el trabajo y la energía. Para lograr este aprendizaje debemos interpretar, analizar y comunicar la conservación de la energía a través de datos, gráficas experimentales y simulaciones. Resolver problemas aplicando los principios de conservación de la energía. Relacionar las variables dinámicas, cinemáticas y las que intervienen en la conservación de la energía. Presta mucha atención a estas informaciones. Si quisieras cambiar de lugar la lavadora de tu hogar, tendrías que aplicar una fuerza para producir un desplazamiento o movimiento sobre esta acción que generaría un trabajo mecánico. Al realizar este trabajo, estás cambiando la energía de la lavadora que se encuentra en reposo y la estás transformando en energía cinética. O sea, que estás invirtiendo trabajo para variar la energía cinética de la lavadora al cambiarla de lugar. Entonces, ¿cuál es la relación entre el trabajo y la energía? El trabajo mecánico también es la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración o, en general, alterar la energía de cualquier sistema físico.
el concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, que es el joule. Esta relación puede verse en el hecho que, del mismo modo que existen distintas definiciones de energía para la mecánica y la termodinámica, también existen distintas definiciones de trabajo en cada rama de la física. Es una magnitud de gran importancia para establecer nexos entre las distintas ramas de la física. Trabajo y energía son conceptos que empezaron a utilizarse cuando se abordó el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces concluimos que si se realiza un trabajo sobre una partícula, este se invierte en variar su energía cinética y lo representamos con la siguiente ecuación. Trabajo es igual a variación de energía cinética, que es lo mismo que energía cinética final menos energía cinética inicial, o lo que es lo mismo, trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nótese en la siguiente imagen que una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace variar la energía cinética de la partícula. Este es el caso de la fuerza magnética, que curva la trayectoria, pero mantiene constante el módulo de la velocidad. Ejemplo, un hilo de corriente. Cuando se encuentra en una región del espacio en la que existe un campo magnético, sufre una fuerza perpendicular al hilo. Si invertimos el sentido de la corriente, se comprueba que la desviación del hilo se produce en sentido contrario. Para profundizar en la relación entre trabajo y la energía, explicamos lo siguiente. Usando la definición del trabajo y su ecuación W igual a fuerza por desplazamiento y relacionándolo con la fórmula de la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración, tenemos que al sustituir la fuerza por su equivalente, que es masa por aceleración, el trabajo es igual a W igual a masa por aceleración por desplazamiento. Si sustituimos la distancia recorrida D de la fórmula anterior, tenemos que D es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos damos cuenta que sustituyendo a D en la fórmula del trabajo, tenemos que trabajo es igual a masa por aceleración por distancia, o lo que es lo mismo, masa por aceleración por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Y al eliminar las aceleraciones, esta fórmula la podemos escribir como que el trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2. O lo que es lo mismo que el trabajo es igual a 1/2 de la masa de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa de la velocidad inicial al cuadrado, que es la fórmula de la energía cinética. Lo que podemos resumir enunciando que cuando una fuerza actúa sobre un móvil y ésta le produce un cambio a su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio o a la variación de la energía cinética. Y tenemos la ecuación que W es igual a delta energía cinética. Y esto constituye el teorema de la energía cinética, que también se enuncia de la siguiente forma. La suma algebraica de todos los trabajos realizados por las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Saludos. Welcome to this new lesson, estudiantes de sexto de secundaria de la histórica promoción 2020-2021. Y digo histórica porque ustedes son la primera generación de estudiantes en recibir este modelo de clase a distancia desde sus hogares, ya sea a través de su televisor, de su radio o desde la internet. Yo soy Juan Wilmore, su profesor de inglés, y para mí es un honor llegar a sus hogares.
Les invito a quedarse conmigo durante los próximos minutos y les prometo que hoy aprenderemos algo nuevo que les ayudará a enriquecer y mejorar el manejo del idioma inglés. Don't forget that during this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. No olvides que durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionado a comparar el pasado con el presente. Les dejo de inmediato con la autoevaluación o self-assessment del día. Que disfruten la clase de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I know the difference between used to and did not used to. Conozco la diferencia entre used to y did not used to. I know the difference between used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. En caso de que alguien aún tenga una duda de qué significa used to, podríamos traducirlo como solía, ya que en este caso está en pasado simple, used to. Permítanme darles un ejemplo. When I was a teenager, I used to listen to music all day long. Cuando era adolescente, solía escuchar música todo el día. No significa que ya no escuche música, pero ahora escucho menos horas. En clases anteriores nos hemos enfocado en la importancia de comunicarnos en el idioma inglés y de lo fácil que resulta esto una vez aprendemos a contar relatos cortos. En la clase pasada, por ejemplo, mediante las conversaciones que vimos entre Robert y Lisa, pudimos ver cómo estos se contaban cosas que solían hacer. A propósito de la clase anterior, ¿pudieron realizar la tarea? Confío en que sí. Recuerden que esta consistía en realizar una pequeña conversación usando el verbo used to. Presten atención a las siguientes oraciones, tomen nota y repitan después de mí, para que así puedan practicar su pronunciación. We can use used to talk about a past habit or state. Cuando mencionamos la palabra state, la primera traducción que viene a la mente es estado, o sea, una provincia o región de un país. United States, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero también usamos la palabra state para referirnos a la condición o estatus físico, mental o emocional en el que se encuentra una persona. Ejemplo, he used to live in Santo Domingo. Significa que él solía vivir en Santo Domingo, pero ya no más. Un ejemplo de hábito podría ser, he used to go to New York every year. Él solía ir a New York todos los años. Era un hábito o algo que se repetía con cierta frecuencia. Used to is the same for all subjects. I used to. You used to. He used to. She used to. We used to. And they used to. Go to the beach.